Los humanoides reptiles son responsables de las mayores tragedias de la historia. El verdadero Jesucristo fue inventado por un grupo de paganos. La magia es real, pero las élites la suprimen. Viaja conmigo hoy al mundo secreto de los gobiernos ocultos y los textos prohibidos. El secreto de los reptiles. Lo has oído antes y lo volverás a oír. Los reptiles controlan al mundo. ¿Alguna vez has estado viendo las noticias y has visto a un político hablando monótonamente sobre la economía, parpadeando de forma extraña, y piensas que algo anda mal con este tipo? Si es así, no estás solo. David Icke, ex reportero deportivo de la BBC convertido en gurú de las teorías conspirativas, vio con sus propios ojos la misma rareza. En su opinión, el extraño político que aparece en la televisión parpadeando como un dragón barbudo al sol no era un simple humano, sino un lagarto que cambia de forma y que viene del espacio exterior. Es una teoría increíble, algunos dirían que demasiado increíble, pero ¿qué opinas tú? David Icke afirmó que el mundo entero está dirigido en secreto por la élite reptil, un grupo de señores supremos intergalácticos, escamosos y hambrientos de poder, disfrazados de líderes mundiales. ¿Te parece que no o que sí? Ahora bien, ya sabes que me gusta mantener la mente abierta, pero no estaría de más comprobar de dónde sacaba Icke la información. ¿Quién es exactamente David, el encantador de lagartos? Hubo una época en la que David Icke era un respetable periodista deportivo de la BBC. Luego, en 1998 se puso en modo Matrix real y declaró que las figuras más poderosas del mundo, presidentes, directores ejecutivos, miembros de la realeza, no eran simplemente humanos corruptos, eran alienígenas reptilianos reales que vestían trajes de piel humana. Eso no suena muy cómodo. También suena aterrador. Nunca se sabe quién a tu alrededor podría pertenecer secretamente a este grupo alienígena oculto. Según la revista Time, el libro de Icke, The Biggest Secret, incluye testimonios de ciudadanos británicos que afirman que nadie más que la familia real se encuentra entre estos señores escamosos. La reina Isabel supuestamente era un lagarto. Bill y Hillary Clinton, la poderosa pareja de lagartos. George W. Bush, lo adivinaste, un reptil de sangre fría. Incluso Bob Hope de alguna manera entró en la lista de Icke de candidatos a los trajes de lagarto. Dios mío, ¿qué hizo Bob para entrar en esa lista? Y si piensas que eso es raro, todavía no ha llegado a los trajes de piel en el armario de David Icke. Durante años solo usó turquesa, negándose a usar cualquier otro color, y durante todo ese tiempo insistió en que la gente lo llamará Hijo de Dios. Bien, ahora estoy empezando a preguntarme si David Icke no era el loco. Tal vez la familia real esté formada secretamente por lagartos, pero David no era el típico teórico de la conspiración. Quería ser un dios por derecho propio. Por otra parte, tal vez el hecho de haber sido expuesto a la verdad simplemente hizo que David fuera realmente extraño. Según Icke, estos lagartos humanoides son de hecho los Anunnaki, los mismos dioses adorados por los sumerios hace 5000 años. Icke afirmó que los reptiles Anunnaki han estado moviendo los hilos de la Tierra desde la antigüedad. Están detrás de todo. Guerras mundiales, crisis económicas, incluso los premios Grammy. Ahora está empezando a tener sentido. ¿De qué otra manera se explican algunos de esos ganadores? He hablado mucho sobre los Anunnaki antes, pero no sobre los Anunnaki modernos. La mayoría de los teóricos afirman que los Anunnaki llegaron aquí hace decenas de miles de años, crearon humanos como esclavos y luego se fueron una vez que terminaron de extraer cantidades masivas de oro. Pero David y otros como David creen que los Anunnaki nunca se fueron. En cambio, se disfrazaron de humanos y han estado gobernando el mundo durante todo este tiempo. Y no solo nos controlan, se alimentan de nuestra energía negativa. Ahí es donde se pone aún más oscuro. Icke afirmó que los señores reptiles realizan rituales secretos a puerta cerrada. Piensa en Bohemian Group, pero con más escalas. Sus rituales son para manipular eventos globales y mantener a la humanidad en un estado constante de miedo. ¿El Holocausto? ¿El 11 de septiembre? ¿Los atentados de Oklahoma City? Todos supuestamente son parte de su plan maestro. Pero espera, hay más. Los reptiles presuntamente mataron a JFK. Una de las mayores piezas de evidencia que señalan los creyentes en los lagartos es el discurso final de John F. Kennedy. Justo antes de su asesinato, JFK condenó abiertamente a las sociedades secretas diciendo algo como:
La palabra secreto en sí es repugnante en una sociedad libre y abierta, porque nos enfrentamos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada que se apoya en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia. Poco después de ese discurso, ¡boom! No más presidente. ¿Coincidencia o JFK se acercó demasiado al exponerse a la Liga de los Lagartos? El antiguo libro de la magia prohibida. ¿Estás listo para aprender hechizos mágicos y abrir una línea directa con seres sobrenaturales? Si hay algo que garantiza que un libro resistirá la prueba del tiempo, es la controversia. Pocos libros han erizado tantas plumas religiosas como el Shams al-Ma'arif, un grimorio árabe del siglo XIII que promete a los lectores conocimiento divino secreto. El libro trata sobre el poder. Piensa en él como la guía mística definitiva, como una versión antigua de El Secreto, pero con hechizos reales. Ha sido amado, temido, prohibido, estudiado y susurrado durante siglos. Pero, ¿qué hay dentro? ¿Deberíamos atrevernos a echar un vistazo? Sí, definitivamente debemos echar un vistazo. El Shams al-Ma'arif es un grimorio de conocimiento prohibido, por lo que probablemente también se lo conoce como el Sol del Conocimiento. Ha sido elogiado como un tesoro divino y condenado como brujería peligrosa. Su autor es Ahmad al-Buni, un erudito sufí argelino del siglo XIII con una profunda pasión por el conocimiento esotérico. Ahmad veía el misticismo como un camino hacia la iluminación, creyendo que los secretos divinos estaban ocultos a simple vista si uno sabía cómo mirar. Por otro lado, muchos otros eruditos musulmanes denuncian el libro como un boleto de ida hacia lo oculto y el pecado. Para entender Shams al-Ma'arif es necesario comprender el sufismo, una rama mística del Islam que se centra en la iluminación espiritual. A diferencia de los eruditos islámicos más tradicionales, los sufíes no solo leen textos religiosos, creen que hay significados ocultos debajo de la superficie. Por ejemplo, el Islam enseña que Alá tiene 99 nombres, cada uno de los cuales representa un atributo divino diferente, así como Ar-Rahman el misericordioso y Al-Khaliq el creador. Para los sufíes, estos nombres tienen un poder espiritual real que se puede desbloquear a través de cánticos meditativos llamados Dirk. Shams al-Ma'arif va un paso más allá. El libro afirma que si recitas estos nombres de alguna manera, en ciertos momentos y con determinadas intenciones, puedes acceder a las fuerzas divinas e incluso realizar milagros, como curar a los enfermos o comunicarte con los ángeles. Son pocos los que han logrado acceder a este poder. Un hombre saudí supuestamente usó el libro para casarse con una mujer genio, quien luego mató a su esposa humana y a su familia. En el sur de Asia, muchos creen que las citas del libro grabadas en cuencos pueden bendecir el agua con propiedades curativas. ¿Podría ser este libro uno de los pocos ejemplos sobrevivientes de que la magia es real y de que las religiones han tratado de detener el flujo de la magia durante miles de años? Aunque es un texto prohibido, es muy popular y recibió su primera traducción al inglés en 2022, lo que lo hace aún más accesible para el público moderno. ¿Te atreverías a abrir sus páginas? ¿O crees que es mejor dejar algunos conocimientos sin saber? Y ahora, un breve descanso, pero primero quería agradecerles a todos nuestros suscriptores por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. No conocerás al verdadero Jesús. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo fuera erróneo? ¿Qué pasaría si Jesús no fuera una figura histórica real, sino un mito, una versión reelaborada de antiguos dioses paganos? Ese es exactamente el argumento que plantearon Timothy Freke y Peter Gandy en su libro de 1999, Los Misterios de Jesús. Escribieron el libro sobre el tema, pero no te equivoques, no se trata de una novela de fantasía. Según Freke y Gandy, y no son los únicos en esto, el cristianismo primitivo no fue una revelación. En cambio, fue una mezcla de antiguas religiones misteriosas grecorromanas, centradas en la figura de un hombre dios que moría y resucitaba llamado Osiris Dionisio. En términos más simples, Jesús fue una amalgama. Era todo tipo de deidades paganas reunidas en un solo dios. ¿Por qué? Para que un grupo de paganos inteligentes pudiera controlar el mundo. Y si eso suena polémico, es porque lo es.
Ya deberías esperar una controversia de mi parte. Frege y Gandhi argumentaron que los gnósticos, no la iglesia dominante, fueron los cristianos originales. Afirman que la versión ortodoxa del cristianismo que conocemos hoy fue una invención posterior, reescrita para borrar sus raíces místicas e influidas por el paganismo. Bien, analicémoslo paso a paso. Primero, Jesús no era una persona literal, sino una figura simbólica basada en dioses hombres más antiguos como Osiris, Dionisio, Atis, Mitra, Hércules, Adonis, etc. El cristianismo comenzó como una adaptación judía de estas antiguas religiones mistéricas. Los gnósticos fueron los únicos que entendieron la historia de Jesús como una alegoría, no como una biografía histórica. El emperador romano Constantino suprimió más tarde la versión mística del cristianismo de los gnósticos a favor de una versión literalista y poéticamente útil. Esto llevó al surgimiento de la Iglesia Católica Romana, tal como la conocemos. Los gnósticos fueron destruidos. La verdadera historia de Jesús fue borrada para que el cristianismo pudiera ser utilizado como una herramienta de supresión de la población. Todo es cuestión de control. Frege y Gandhi señalaron una larga lista de similitudes inquietantes entre Jesús y lo que ellos llamaban el arquetipo pagano del Dios hombre. El llamado Dios hombre aparece bajo diferentes nombres en las religiones paganas de todo el mundo, pero siempre con estos mismos atributos. Déjame saber en los comentarios si te suenan familiares. Jesús, Dionisio, Atis, Mitra, todos nacieron de una virgen. Nacieron en una cueva o en un humilde establo el 25 de diciembre y fueron atendidos por un trío de pastores o reyes magos. Cada uno era Dios hecho carne, el Salvador de la humanidad. Todos podían realizar milagros, a menudo con agua y vino. Cada uno de estos dioses hombres murió como sacrificio por los pecados del mundo alrededor de la Pascua. Cada uno descendió brevemente al infierno antes de resucitar al tercer día y luego ascender al cielo. ¿Te suena familiar? Estos atributos son mucho más antiguos que Cristo. Frege y Gandhi argumentaron que la élite romana vio el poder político de una religión unificada y promovió el cristianismo literalista como la fe oficial del imperio. Constantino declaró herejes a los gnósticos, destruyó sus textos sagrados y convirtió el cristianismo en una institución controlada por el Estado. La guerra por el portal. Uno de los temas más controvertidos de los últimos 25 años está a punto de volverse aún más controvertido. La guerra de Irak de 2003 no fue sobre armas de destrucción masiva, sino sobre una sociedad secreta dentro del gobierno que intentaba hacerse con tecnología alienígena, portales alienígenas, armas extraterrestres secretas y política interestelar. ¿Estamos al borde de una invasión intergaláctica? Aquí está la primicia. Michael Salla, un experto en el estudio de las relaciones entre humanos y alienígenas, afirma que Saddam Hussein, todos recordamos a este tipo, ¿verdad?, tenía acceso a una puerta estelar oculta debajo de un antiguo zigurat en Irak. Este portal o puerta estelar, como quieras llamarlo, supuestamente conducía a un mundo alienígena y brindaba acceso a tecnología extraterrestre. La verdadera razón de la invasión liderada por Estados Unidos no era el petróleo, las armas nucleares o el cambio de régimen, sino tomar el control de este portal alienígena. Estados Unidos y Gran Bretaña inventaron pretextos como el terrorismo para justificar la toma de Irak y la protección de la puerta estelar. Básicamente es una mezcla de Dune y Expediente X. Pero, ¿es verdad? Salla tiene muchas ideas similares a las de nuestro amigo David Icke, amante de los lagartos. Salla ha afirmado que los extraterrestres de un misterioso 10º planeta han estado influyendo en la historia humana. Como en toda la historia humana, Salla también ha dicho que la pirámide más antigua de la Tierra está escondida en la Antártida y que la Marina de los Estados Unidos opera en secreto una flota espacial no muy diferente de la flota estelar. No puedo garantizar ninguna de esta información personalmente porque no he visto un portal a otro mundo con mis propios ojos. ¿Tú sí? La obsesión del gobierno de los Estados Unidos por lo oculto. El gobierno de los Estados Unidos está completamente loco. En 1952 lanzaron algo conocido como el Gran Experimento de Percepción Extrasensorial de Perros, porque pensaban que los perros podrían tener superpoderes. Crees que estoy siendo dramático, pero hablo muy en serio. Hace 70 años el ejército de los Estados Unidos se quedó mirando a un grupo de perros tratando de averiguar si eran psíquicos. No estoy seguro de si alguna vez has pasado mucho tiempo mirando a un perro, pero probablemente no haya sentido que estuvieran leyendo tus pensamientos en secreto.
El ejército reclutó a la Universidad de Duke para que los ayudara a averiguar si el mejor amigo del hombre tenía percepción extrasensorial. Esperaban entrenar a los perros para que detectaran explosivos submarinos utilizando poderes mentales en lugar de sus narices superolfateadoras reales. Al principio, los resultados fueron prometedores. Los perros encontraron las minas, lo que llevó a los investigadores a pensar que los cachorros realmente tenían percepción extrasensorial. Pero, a medida que realizaban más pruebas, los perros se comportaban cada vez más como animales y menos como perros psíquicos. Todo el asunto se consideró un completo fracaso y los perros volvieron a realizar sus tareas más importantes, como perseguir sus colas y pedir golosinas. Este extraño experimento canino es solo una de las muchas historias desconcertantes desenterradas en el reciente libro de Annie Jacobsen Phenomena, The Secret History of the U.S. Government's Investigation into Extrasensory Perception and Psychokinesis. Jacobsen, conocida por sus profundas inmersiones en proyectos gubernamentales clasificados como el Área 51 y la Operación Paperclip, esta vez ha abordado el ocultismo de la era de la Guerra Fría en el gobierno de los Estados Unidos. Todo comenzó con un extraño episodio de la televisión comunista, cuando la psíquica soviética Ninel Kulagina apareció en la televisión rusa en la década de 1960 y movió objetos con su mente. Estados Unidos se asustó. ¿Qué hubiera pasado si los soviéticos hubieran descubierto cómo aprovechar la guerra psíquica? El pánico llevó a un esfuerzo de todo el gobierno para cerrar la brecha de la percepción extrasensorial. En los años siguientes, la CIA intentó entrenar a submarinistas psíquicos, marineros que podían enviar mensajes telepáticamente a través del hielo. Entrenaron a espías con visión remota que se sentaban en una habitación e intentaban ver los eventos que sucedían al otro lado del globo. Algunos buscaban ovnis, otros intentaron encontrar la Atlántida. A un tipo, Ed Dames, se le encargó observar la antigua Roma para ver qué se hacía hace 2000 años. Si bien se registra que la mayoría de estos programas terminaron en un fracaso total, la cantidad de esfuerzo que la CIA puso en la investigación ocultista es una locura. Casi parece como si supieran de antemano que ciertos fenómenos paranormales son legítimos. ¿Podrían los gobiernos saber algo sobre lo oculto que se guarda para sí mismo? A veces me pregunto si sus experimentos psíquicos no fracasaron como dicen y están manteniendo en secreto su ejército de profetas telequinéticos. El antiguo enigma de las escuelas de misterio. Es un poco Harry Potter, un poco el Club de la Lucha. Las escuelas del misterio del mundo antiguo estaban llenas de extraños ritos de iniciación, conocimiento esotérico y muchos secretos. ¿Te unirías a una escuela de misterio? Si querías descubrir los secretos del universo en el mundo antiguo, no podías buscarlos en Google. La única forma de alcanzar la iluminación era a través de un proceso de iniciación exclusivo y altamente secreto, con enseñanzas crípticas, estrictos votos de silencio y ceremonias a la luz de las velas. Las culturas antiguas de Grecia, Egipto y Oriente Próximo creían que el conocimiento divino no era para cualquiera. Si querías acceder a las grandes preguntas, tenías que demostrar que eras digno. El propio Aristóteles participó en las antiguas escuelas de misterio. Una vez escribió que se llamaban misterios porque a los participantes no se les permitía contarle a nadie lo que sucedía en las reuniones. Era como ir a Las Vegas. Lo que pasó en la escuela de misterios se quedó en la escuela de misterios. Platón, Aristóteles, Pitágoras e incluso el emperador romano Juliano estuvieron involucrados en estas escuelas, lo que demuestra que el conocimiento secreto era la educación de la Ivy League del mundo antiguo. Vale, pero esos son solo un montón de palabras. ¿Qué hacían realmente estas escuelas antiguas que eran las sociedades secretas originales de nuestro mundo? Eso es todo el asunto del silencio. Los miembros no escribían nada y por lo tanto, los historiadores de hoy no saben casi nada. La primera regla de la escuela de misterios era que no se hablara de la escuela de misterios. Los egipcios tenían templos secretos dedicados a estas escuelas. El templo de Edfu tenía una inscripción que decía: "No reveles de ninguna manera los ritos que ves en los templos en el más absoluto misterio". Era una bonita forma de decir, mantén la boca cerrada. Pero también hay algo inquietante aquí. La sabiduría y el conocimiento se mantenían ocultos a la población en general y solo se compartían con las personas que pertenecían a estas sociedades secretas, como los misterios de Eleusis en Grecia, un poco como la élite que posee todo el dinero hoy. La élite poseía todo el conocimiento en la antigüedad.
Olvídate de los cursos gratuitos en línea. El conocimiento era exclusivo. Todo, desde la metalurgia y la medicina hasta la arquitectura y la astrología, se consideraba un conocimiento sagrado que no se podía repartir como panfletos. Incluso los profetas y filósofos codificaban sus enseñanzas en acertijos, asegurándose de que solo los que sabían pudieran entenderlas realmente. Hoy, el legado de las escuelas de misterios sigue vivo en sociedades secretas, enseñanzas esotéricas y conocimiento oculto al que solo pueden acceder los iniciados, ya sean los masones, los rosacruces o los místicos modernos. La gente sigue buscando verdades superiores. ¿Cuál es tu poder superior? Házmelo saber en los comentarios. Los Illuminati. Los Illuminati, la sociedad secreta definitiva, los titiriteros de los acontecimientos mundiales, la escuela del misterio definitiva que sobrevive en el mundo moderno. Pero, ¿dónde comenzaron los Illuminati y realmente controlan el mundo? Volvamos a 1776. Mientras Estados Unidos estaba ocupado declarando la independencia, un profesor bávaro llamado Johann Adam Joseph Weishaupt estaba fundando su propio tipo de revolución, una que no involucraba mosquetes, sino libros, secretos y un sueño de iluminación. Weishaupt era un hombre muy educado criado por su padrino, el barón Johann von Eichstadt. Después de que su padre falleciera, von Eichstadt era un erudito, director de la Universidad de Ingolstadt y un actor importante en la era de la Ilustración. Probablemente tenía una biblioteca enorme llena de libros que la iglesia no habría aprobado. Weishaupt estaba fascinado por la filosofía, la política e incluso la aeronáutica, pero sobre todo creía que el conocimiento debía estar libre del control religioso y político. Vaya, qué idea más extraña. El problema que tenía era que la Iglesia Católica y la élite gobernante de Baviera no eran fans de los intelectuales librepensadores. Ya hemos aprendido hoy que la Iglesia está construida sobre una base de mentiras. Entonces, ¿qué haces cuando quieres cambiar el mundo pero no puedes hablar abiertamente de ello? Creas una sociedad secreta. Así nacieron los Illuminati. Al principio se llamaban a sí mismos los perfectibilistas, lo que suena a un seminario de superación personal. En realidad significaba aquellos que creen que la naturaleza humana puede ser perfeccionada. No es un mal nombre, pero creo que todos se alegraron cuando cambiaron su nombre a Illuminati. Es un nombre mucho mejor para una secta. Su misión realmente era controlar el mundo. Debían infiltrarse en instituciones poderosas como iglesias, gobiernos y tribunales, y luego reemplazar la ignorancia y la tiranía con la razón y la iluminación. Querían crear una red de élite de pensadores progresistas y bien educados que pudieran remodelar sutilmente la sociedad al estar estacionados en todas las organizaciones clave. Puedes pensar en los Illuminati como LinkedIn para revolucionarios, pero mucho más secreto. Al principio los Illuminati lo estaban rompiendo. Se expandieron rápidamente ganando cientos de miembros influyentes, incluidos nobles, políticos y académicos. Incluso se infiltraron en logias masónicas, lo que era como hackear la red social más exclusiva del mundo en ese momento. Pero en la década de 1780, los problemas se estaban gestando. A los gobiernos no les gustaban los grupos oscuros que conspiraban en secreto para derrocarlos. Cuando las autoridades bávaras interceptaron los escritos de los Illuminati en el año 1784, entraron en pánico. El duque de Baviera, Karl Theodor, declaró ilegal la sociedad en el año 1785. Weishaupt fue despojado de su puesto en la universidad y obligado a huir de Baviera a Gotha, donde pasó el resto de su vida escribiendo libros en defensa de los Illuminati. Esto es lo que mucha gente no sabe sobre el grupo que supuestamente controlaba el mundo. Fueron abolidos, sus miembros deshonrados y exiliados hace más de 200 años por la verdadera sociedad secreta que controla el mundo, el gobierno. Algunos creen que, en lugar de disolverse, los Illuminati se volvieron aún más clandestinos, infiltrándose en otras sociedades secretas y continuando su búsqueda de influencia global. Esta teoría ganó fuerza en la década de 1790, cuando libros como Pruebas de una conspiración de John Robinson sugirieron que los Illuminati habían sobrevivido y desempeñado un papel en la Revolución Francesa. En 1798, incluso George Washington estaba abordando los temores de que los Illuminati hubieran llegado a Estados Unidos. Aunque descartó la idea, las teorías conspirativas no hicieron más que crecer.
¿Crees que los Illuminati lograron su misión? ¿El ojo que todo lo ve en el billete de dólar es realmente un símbolo de los Illuminati? ¿La Biblia de la investidura de Joe Biden fue realmente un artefacto de los Illuminati? Los protocolos de los sabios de Sión. Si no has oído hablar de los protocolos de los sabios de Sión, te llevarás una sorpresa. Este antiguo libro podría ser la teoría conspirativa más infame y maliciosa del mundo. Fue completamente inventado por las personas a cargo para desacreditar al pueblo judío y verlo destruido. Los protocolos de los sabios de Sión era un libro que contenía el plan secreto judío para apoderarse del mundo, solo que nunca existió tal plan. Publicado en 1903 en la Rusia imperial, el libro se imprimió y se difundió como un reguero de pólvora. Se tradujo a muchos idiomas y se distribuyó internacionalmente. Eso fue malo porque quienes leyeron el libro asumieron que era verdad. Pensaron que el pueblo judío realmente estaba tramando un plan diabólico para gobernar el mundo. Desafortunadamente, esto lo convirtió en una de las piezas de literatura antisemita más dañinas de la historia. Piénsalo como un virus que difunde información errónea dañina y envenena las mentes durante generaciones. Fue pura propaganda y un gran ejemplo de cómo algo tan inocente como un libro puede ser utilizado como arma por aquellos con conocimiento y poder. Pero lo realmente loco es que incluso después de que todo el asunto fuera expuesto como un fraude, la gente todavía lo creía. El British Times calificó el libro de engaño en 1921 y el Frankfurter Zeitung hizo lo mismo en 1924, pero el daño ya estaba hecho. El documento todavía se promovía en las escuelas de la Alemania nazi en 1933. Todavía está circulando hoy en día, pero de todos modos, ¿qué dice el libro? El libro afirma ser un documento que registra las palabras dichas en una reunión a la que asistieron los líderes judíos del mundo, conocidos como los sabios de Sión. El libro dice que los banqueros judíos estaban conspirando para controlar las economías de todas las naciones. Hay 24 protocolos dentro de las páginas, cada una de las cuales describe un área específica en la que los agentes judíos debían tomar el control. La prensa, la educación, la ley, los chismes, la política, la criminalidad, la propiedad de la tierra. Cualquiera que lo creyera se quedaría atónito al pensar que se estaba produciendo una verdadera toma de poder. Los protocolos se escribieron durante una época de intenso antisemitismo en Rusia, después de las particiones de Polonia a finales del siglo XVIII. La población judía se disparó. Vivían en pequeñas comunidades llamadas shtetls, dentro de una región conocida como la zona de asentamiento. Los rusos no eran fanáticos de sus nuevos camaradas, y tampoco lo era el zar Nicolás I. Tenía un eslogan que decía: ortodoxia, autocracia y nacionalidad. Incluso los judíos que se convertían al cristianismo eran vistos como forasteros que necesitaban ser asimilados o eliminados. Los protocolos fueron un desastre total de documentos que no solo engañó a la gente, sino que también contribuyó a algunas de las olas más horribles de antisemitismo y violencia de la historia. El libro todavía lo utilizan grupos de odio hoy en día, a pesar que se ha descubierto que es un completo fraude. ¿Cuáles crees que son algunos equivalentes modernos de un grupo poderoso que utiliza información falsa para manipular al público? Házmelo saber en los comentarios. Si quieres aprender más sobre libros prohibidos, asegúrate de suscribirte al canal y ver algunos de nuestros otros videos. La magia en la Golden Dawn. En la Gran Bretaña del siglo XIX la magia estaba en todas partes, pero no el tipo de magia que encontrarías en una película de fantasía de gran éxito. Este era el tipo de magia que es como un club secreto para la élite mística. La Orden Hermética de la Golden Dawn suena como un club al que te unirías si realmente te interesaran los cristales, pero era mucho más extraño que eso. La Orden Hermética de la Golden Dawn fueron los influenciadores místicos originales. Mezclaron alquimia, astrología, cábala, tarot, geomancia y todo tipo de hechicería en un gran batido mágico. Ahora bien, ¿cómo aprendieron todos estos hechizos? De manuscritos escritos durante el Renacimiento. También recopilaron conocimiento místico de los egipcios y los antiguos griegos. Lo que aún se desconoce es cuánta influencia tuvo este grupo ocultista secreto sobre los gobiernos del mundo. Los historiadores saben que sus fundadores fueron masones, como Samuel Liddell MacGregor Mathers. Fue un personaje importante en el mundo ocultista. En 1989, Samuel publicó la primera edición en inglés de La Clave de Salomón. No era una lectura común para antes de dormir.
Era un grimorio lleno de magia, conjuros y todo tipo de travesuras místicas. Semiel lo armó a partir de manuscritos antiguos, dando acceso público a lo que alguna vez fue un libro de jugadas mágicos secretas. Semiel pasó a traducir el libro de la magia sagrada de Abramelin, el mago, un texto tan místico que solo leerlo te hace sentir como un mago. El libro trataba sobre invocar a los ángeles para aprovechar su poder. Supuestamente fue escrito por un antiguo mago egipcio. Esto es misticismo extremo, muchachos. Uno de los miembros originales fue Arthur Edward Waite, que tenía un don para el misticismo cristiano. En 1898, Waite publicó el libro de la magia negra, que estaba tan lleno de conjuros que me sorprende que no tuviera su propio ejército de demonios resucitados. Muchos de los hechizos provenían de antiguos grimorios como Dragon Rouge, Grimoire du Pape Honorius y Fourth Book of Occult Philosophy. Luego llegó Aleister Crowley, la estrella de rock del ocultismo. Si pensabas que tu drama familiar era malo, imagina pelearte con tu mentor por los textos mágicos. Las discusiones entre un joven Crowley y un Samuel Liddell Mathers más maduro provocaron la división de la Golden Dawn. Crowley fundó su propia orden mágica y publicó un libro de magia de venganza llamado El Libro de la Goetia del Rey Salomón. Contenía hechizos para invocar demonios. En la actualidad los libros de magia todavía existen, pero la Golden Dawn es un fantasma. Es un recuerdo de una época en la que los hombres intentaron construir una nueva sociedad secreta basada en textos mágicos de hace miles de años. Si Golden Dawn volviera, ¿te unirías a sus costumbres místicas? La revelación secreta de Jesucristo. Las enseñanzas prohibidas de Jesucristo se encontraron en un lugar que nadie esperaba. Estas enseñanzas son la prueba más reciente de que la iglesia ha estado mintiendo a todos desde el principio. Imagínate un basurero del antiguo Egipto. Está lleno de todo tipo de desechos al azar, trozos de papiro del siglo V, recibos de impuestos y facturas de venta de burros y carros. Pero en medio de la basura hay algo asombrosamente raro, la copia más antigua conocida de un texto que afirma contener las enseñanzas secretas de Jesús a su hermano Santiago. Supongo que nunca se sabe qué tesoro se encontrará en un basurero. El texto es una rara versión en griego del primer Apocalipsis de Santiago. Es una historia apócrifa del Nuevo Testamento que hasta ahora solo había sobrevivido en copto, la antigua lengua egipcia que apareció después de que los jeroglíficos ya no estuvieran de moda. Fue Brent Landau, un profesor de estudios religiosos de la Universidad de Texas, quien descubrió el manuscrito. Él y su colega Jeffrey Smith dijeron que el libro probablemente fue escrito en el siglo V. Pero, ¿por qué es importante? Por un lado, el primer Apocalipsis de Santiago era parte de la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945. Fue uno de los 13 libros gnósticos coptos enterrados después de que el canon del Nuevo Testamento se solidificara en el año 367. Una vez que la iglesia había compilado con éxito su versión perfecta de la Biblia, todos los textos que no les gustaban eran considerados heréticos, al igual que este. Cualquiera que fuera sorprendido leyéndolos estaba rompiendo las reglas de la iglesia establecida y podría tener grandes problemas. Fue el comienzo de la conspiración, cuando la iglesia comenzó a apoderarse realmente del mundo. Seguramente te estés preguntando, ¿qué hace que este texto sea tan radical? Muy bien, abróchate el cinturón. Las enseñanzas gnósticas dentro de este libro son bastante contraculturales. A diferencia de la visión cristiana tradicional de Jesús como el Mesías, estos textos gnósticos pintan a Jesús como un revelador de la sabiduría humana. El primer Apocalipsis de Santiago relata la historia de Jesús revelando el conocimiento cósmico a Santiago, su hermano. Afirma que Jesús sabía que el mundo en el que vivimos es una prisión creada por un Dios maligno. Jesús dijo que la única manera de salir de esta enorme cárcel es desbloquear ciertas contraseñas, algo así como códigos de trampa en un videojuego, solo que las contraseñas son espirituales. Solo aquellos que reciben el verdadero mensaje de Cristo y descubren las contraseñas pueden pasar a los arcontes demoníacos que guardan la otra vida. Los arcontes son básicamente nuestros carceleros celestiales que nos mantienen en nuestra prisión terrenal. Es un poco confuso, lo admito. Es como si Matrix se encontrara con la Biblia, pero eso resume el sistema de creencias gnóstico. Fue este tipo de pensamiento el que la iglesia quiso abolir de inmediato. Es por eso que eliminaron a los gnósticos y por qué los gnósticos nunca han regresado realmente.
En este momento, Brent Landau está trabajando en la publicación de sus hallazgos en una próxima serie de los Papiros de Oxirrinco, un catálogo masivo y continuo de documentos de excavaciones arqueológicas que comenzaron hace más de un siglo. Si te interesan los secretos antiguos y los textos prohibidos, este último hallazgo es definitivamente algo a lo que debes prestar atención. Es una pieza misteriosa más del rompecabezas para comprender el mundo cristiano primitivo y cómo los grupos ocultistas secretos siguen cambiando la historia. Y quién sabe, tal vez el próximo evangelio perdido esté a la vuelta de la esquina, en el próximo basurero antiguo esperando sorprender a todos. Número 10. Las enseñanzas secretas de Jesús. Los estudiosos de la Biblia han descubierto recientemente la primera copia conocida de un antiguo texto prohibido, escrito en griego. Este texto describe las enseñanzas secretas de Jesucristo a su hermano biológico Santiago. El descubrimiento fue realizado por Jeffrey Smith y Brent Landau en la Universidad de Texas. Lo encontraron en los archivos de la Universidad de Oxford, donde había estado guardado durante siglos. Los textos datan del siglo VI y formaban parte de una antigua colección de escritos religiosos conocida como la Biblioteca de Nag Hammadi. Los textos de la Biblia fueron encontrados en 1945, enterrados en Egipto. Completan una colección de 13 libros gnósticos coptos, conocidos por algunos como los Evangelios gnósticos. Estos eran los libros sagrados utilizados por los cristianos gnósticos que creían en un cristianismo más místico. Tenía más que ver con el espíritu y el cosmos que con un dios iracundo. Sin embargo, la Iglesia prohibió la mayoría de sus libros porque la consideraban heréticos o blasfemos. Al menos 13 libros gnósticos se consideraron prohibidos y en gran parte perdidos en la historia. Los primeros fragmentos del texto descubiertos provienen del libro gnóstico llamado Primer Apocalipsis de Santiago. El documento es impactante porque describe las enseñanzas que Jesús compartió con su hermano Santiago. Discute cosas como el reino celestial fuera de nuestra propia realidad y la muerte inevitable. Estas enseñanzas eran mucho más místicas que las que se encuentran en el Nuevo Testamento, razón por la cual fueron borradas por la Iglesia. Número 9. El libro de Adán y Eva. El libro de Adán y Eva no es algo que vayas a encontrar en ninguna Biblia tradicional. Es una historia que describe lo que le sucedió a Adán y Eva después de que abandonaron el jardín del Edén. Es otro de esos libros extrabíblicos que los cristianos modernos dicen que no tiene relevancia en el canon bíblico. En verdad, el libro fue escrito casi al mismo tiempo que muchos otros textos bíblicos, unos cientos de años antes de Cristo, y simplemente extiende la historia de los dos primeros humanos en la tierra. Como ya sabrás, la historia de Adán y Eva es uno de los relatos más antiguos de la historia humana. El primer evento importante en el libro es cuando Caín asesina a su hermano Abel. El libro afirma que Caín y Abel tenían hermanas gemelas, lo que significa que Adán y Eva tuvieron 4 hijos, no solo 2. Caín se enamoró de su propio gemelo, pero Adán y Eva querían que Caín se casara con el gemelo de Abel. Furioso, Caín asesinó a su hermano y el resto del libro analiza cómo la familia trató de lidiar con eso. Entra en algunos detalles bastante espantosos. Cuando la sangre de Abel tocó la tierra, el planeta tembló. Caín siguió tratando de enterrar a su hermano, pero la tumba seguía escupiendo el cuerpo de Abel. Adán y Eva finalmente llevaron el cuerpo de Abel a una cueva y lo pusieron allí para descansar. Número 8. El Evangelio de la infancia de Tomás. En los textos cristianos gnósticos encontrados en Egipto, vemos mucho más sobre las enseñanzas mágicas que Jesús compartió con sus discípulos, pero también se descubrieron otras historias extrañas en Egipto en 1945. La misteriosa biblioteca de Nag Hammadi también contiene un libro llamado El Evangelio de la infancia de Tomás. Este libro es una biografía que cubre los días de la infancia de Jesucristo. Comienza con su nacimiento y avanza a través de su infancia durante el siglo I. De todas las demás escrituras gnósticas que nunca se incluyeron en la Biblia, esta se consideró herética y se prohibió. En el siglo V, el Papa Gelasio I incluso lo agregó a su lista de libros heréticos que nadie podía leer. Para darte una idea de cuán extremo era el cristianismo gnóstico, el Evangelio de la infancia de Tomás fue considerado controvertido incluso en el año 180, cuando Ireneo de Lyon lo llamó espurio, es decir, falso. Los eruditos modernos creen que la historia contada en el libro probablemente fue transcrita de una historia oral que se había transmitido desde los días de Jesucristo. Nadie sabe quién fue el autor del libro, solo que parece detallar los años de juventud de Jesús, y la historia termina cuando Jesús cumple 12 años. Sin embargo, incluso cuando era niño, Jesús es representado como un sabio. Hay una línea específica en esta historia que puede resultarte interesante. El maestro de Jesús le está diciendo, di alfa, pero en respuesta Jesús dice, primero dime qué es beta y te puedo decir qué es alfa. Los libros están llenos de estos extraños y crípticos acertijos y enseñanzas.
Número 7. Los misterios de la Biblia hebrea. Una nueva investigación podría cambiar lo que sabemos sobre la historia temprana del cristianismo y el judaísmo. Según científicos de la Universidad de Tel Aviv, un nuevo descubrimiento demuestra que la Biblia hebrea se escribió mucho antes de lo que nadie se había dado cuenta. La investigación también sugiere que en el reino de Judá, hace 2600 años, había un nivel de alfabetización sorprendentemente alto. Los investigadores utilizaron procesamiento de imágenes computarizadas de última generación para analizar una colección de inscripciones en tinta encontradas en el remoto fuerte de Arad. Pudieron determinar que la Biblia hebrea fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. Fragmentos de texto encontrados al borde del reino de Judá muestran que la Biblia hebrea data de al menos el siglo 7 a.C. Su investigación también demostró que la Biblia hebrea fue escrita por al menos 6 personas. Esto hace añicos la noción presentada por la Iglesia de que Moisés fue el autor de la Biblia hebrea. Al analizar la redacción, las frases, la escritura a mano y otros pequeños detalles, las computadoras resolvieron el misterio. Pudieron ver lo que los ojos comunes no podían: las firmas más débiles de 6 autores de ideas afines. Los investigadores de la universidad creen que había un grupo de personas alfabetizadas en Judá que comenzaron a trabajar en lo que se convertiría en el libro más importante de la historia, pero no fue hasta la caída de Jerusalén 200 años después que el libro se terminó y se distribuyó ampliamente. Número 6. El Apocalipsis de Adán. El Apocalipsis de Adán se encontró entre los textos prohibidos de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. Se trata del primer hombre que Dios creó, Adán. En el cumpleaños número 700 de Adán, le cuenta a su hijo Set sobre su vida cuando él y Eva se conocieron. Adán describe cómo él y Eva eran incluso más poderosos que su creador, una entidad primigenia llamada Yaldabaoth. Este era el nombre del dios creador gnóstico, una deidad serpiente no muy diferente al mismo Satanás. Según los gnósticos, fue el ser superpoderoso que creó la vida humana. Envió rayos de luz desde los cielos a los cuerpos de los humanos para darles almas. Pero Yaldabaoth era envidioso y mezquino. Trató de limitar el conocimiento de sus creaciones humanas imponiéndoles reglas desagradables. Cuando Adán y Eva rompieron las reglas, Yaldabaoth los dividió en 2 géneros diferentes, masculino y femenino, y les prometió que algún día se verían obligados a morir. Este es definitivamente uno de los libros más locos que nunca se agregó a la Biblia oficial. Continúa hablando sobre el conocimiento oculto que Adán recibió de 3 hombres misteriosos. Adán afirma que el Dios subcreador es el ser celestial debajo de Yaldabaoth. Intentará destruir a la humanidad enviando una inundación global para acabar con ellos. Adán también dice que después del diluvio, Dios le dará la tierra a Noé y que los hijos de Noé habitarán el mundo. Entonces la humanidad se verá obligada a servir a Dios en temor y esclavitud por el resto del tiempo. ¿Qué crees que sucedió realmente cuando Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo en nuestro canal, lo puedes creer. Asegúrate de presionar el botón de suscripción antes de irte para que no te pierdas los próximos videos. Número 5. El libro de los gigantes. El libro de los gigantes es con mucho uno de los libros prohibidos más emocionantes y fantásticos de la Biblia. Está ambientado en los días previos al diluvio, conocido como el tiempo antediluviano. Sus personajes principales son gigantes, ángeles monstruos y el hombre llamado Enoch. Se inspira principalmente en el libro de Génesis, aunque las sectas cristianas generalmente no lo aceptan como un hecho. Fue descubierto en fragmentos durante la década de 1940 como parte de los rollos del Mar Muerto. Es un documento verdadero y fue escrito antes del nacimiento de Cristo. Y, sin embargo, cuenta una historia tan extraña que los primeros cristianos se negaron a agregarla a su libro oficial. El libro de los gigantes dice que Dios ordenó a los seres angélicos conocidos como vigilantes que vigilaran la tierra. Mientras miraban, quedaron fascinados por las mujeres humanas. Estos seres angélicos luego abandonaron sus puestos y se aparearon con mujeres humanas, lo que condujo a la creación de monstruosas abominaciones llamadas Nefilim. El libro detalla cómo los gigantes sabían que no era su culpa y, sin embargo, su existencia era una atrocidad de todos modos. Incluso soñaban con la inundación que se avecinaba y su inevitable desaparición. El gigante llamado Maagwey eventualmente buscó la ayuda de Enoch, quien le dijo que los gigantes necesitaban dejar de ser tan pecaminosos, pero los gigantes no querían poner fin a sus malos caminos, por lo que el diluvio los aniquiló a todos. Los vigilantes, que no podían ser asesinados por un poco de agua, fueron rodeados por ángeles y encerrados para siempre en una prisión oscura. Número 4. El Apocalipsis de Abraham.
Nadie sabe quién fue el autor del Apocalipsis de Abraham. Es un texto bíblico antiguo basado en la obra del Antiguo Testamento, probablemente escrito unos 40 años después de la muerte de Cristo. La única copia sobreviviente de este misterioso libro se conserva en eslavo antiguo, una antigua lengua europea. Actualmente no es considerado como un texto oficial por ninguna secta religiosa y supuestamente solo fue aceptado por un grupo extinto conocido como la secta Bogomil. Era un grupo neonóstico fundado en Bulgaria en el siglo X. Realmente nunca se dieron cuenta y luego de la nada desaparecieron. El libro gira en torno al Abraham bíblico y los primeros 8 capítulos son una gran introducción. Habla de cómo Abraham se convierte lentamente de creer en múltiples deidades a confiar en el único Dios verdadero. Esta sección es principalmente una lección sobre idolatría o la adoración prohibida de ídolos falsos, pero las cosas solo se vuelven más extrañas desde aquí. Abraham recibe instrucciones de preparar un sacrificio en lo alto del monte Horeb. El ángel Yaoel, asistido por varios otros ángeles, es enviado para ayudar a Abraham, pero luego aparece el ángel caído Azazel para sacudir a Abraham. Azazel viene en forma de pájaro inmundo y él y Yaoel se pelean. Azazel es derrotado y el resto del libro habla de la ascensión de Abraham al cielo. Dios incluso le da a Abraham un recorrido personal por el universo, mostrándole todos los cuerpos celestes y todas las pequeñas piezas móviles del mundo. Luego, como regalo final, Dios le da a Abraham una visión del Apocalipsis. Dios le muestra cómo el Mesías vendrá en el día del juicio para luchar contra el anticristo y después el mundo dejará de existir. Número 3. La Biblia etíope. Si estás interesado en una Biblia que lo tenga todo, debes cambiar de la Biblia King James a la Biblia etíope. La versión King James, utilizada por la mayoría de las personas en el mundo occidental, contiene solo 66 libros. La Biblia etíope, por otro lado, tiene 84 libros. Esto se debe a que incluye la mayoría de los textos que otras iglesias han perdido o rechazado. En Etiopía hay una Biblia protegida en un remoto monasterio de montaña 800 años más antigua que la Biblia King James. Esta versión antigua contiene 88 libros, incluidos los 3 libros de Macabeo y el muy controvertido libro de Enoch. Se cree que es uno de los primeros libros cristianos ilustrados del mundo, llamado Los Evangelios de Garima. Según la leyenda, la Biblia antigua lleva el nombre de un monje que llegó a Etiopía en el siglo V. El monje luego escribió el libro masivo en solo un día porque Dios impidió que el sol se pusiera. Número 2. Las epístolas paulinas. Las cartas de Pablo, también conocidas como las epístolas paulinas, son los 13 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento que la Iglesia atribuye al apóstol Pablo. Es importante tener en cuenta que estos no son libros prohibidos. Las epístolas paulinas están en el Nuevo Testamento y son consideradas canon por la mayoría de las teologías cristianas. Las epístolas son cartas, y en este caso son las cartas que el apóstol Pablo supuestamente escribió a los romanos, gálatas, corintios, filipenses y tesalonicenses. Pero aunque estos libros son oficiales en la Biblia, no están exentos de controversia. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Pablo escribió 7 de las cartas principales, como las de los romanos y los corintios. 3 de ellos, primero y segundo de Timoteo y Tito, probablemente fueron escritos por otra persona. Esta persona podría haber sido la secretaria de Pablo. En otras palabras, Pablo escribió las partes principales de las cartas en el Nuevo Testamento y el resto de trabajo se encogió de hombros ante un escritor fantasma. Si esto es cierto, significa que muchas partes de la Biblia fueron escritas por la secretaria de alguien. Pero, ¿cómo podría alguien saber esto? Es porque el estilo de escritura es radicalmente diferente, al igual que el contenido teológico del texto. Los eruditos bíblicos con ojos agudos han notado a través de los siglos que las cartas fueron escritas por diferentes personas. Número 1. El Apocalipsis de Lamec. El Apocalipsis de Lamec es un texto misterioso religioso antiguo descubierto un año después que se encontraran los textos gnósticos en Egipto. Es uno de los 7 rollos del Mar Muerto originales que se descubrieron en 1946 en Israel. El libro está compuesto íntegramente en arameo y solo quedan 4 hojas de cuero. Es uno de los manuscritos del Mar Muerto menos conservados que tenemos, por lo que reconstruir su contenido resultó difícil para los investigadores. El texto finalmente fue descifrado como una conversación entre Lamec y su hijo Noé. Hasta donde saben los expertos, solo existe una copia de este libro. Roland Dubois, un sacerdote dominico francés que trabajó muy de cerca en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, cree que el Apocalipsis de Lamec podría ser la copia original del autor. Probablemente fue escrito por la secta mística de judíos conocida como los esenios. Eran un grupo de personas que creían que fueron puestos en la tierra para preparar el mundo para la venida de Jesús. Curiosamente, existieron desde el siglo II a.C. hasta poco
poco después de la muerte y resurrección de Jesús en el siglo I. Algunos dicen que los esenios tenían conocimiento secreto de la venida de Jesús y habían escondido los rollos del Mar Muerto a propósito para que las futuras generaciones los encontraran. No hay demasiada información nueva en este libro que no se pueda encontrar en otros textos religiosos. Parece ser un escrito extrabíblico, lo que significa que agrega relevancia a otras historias de la Biblia. Este libro en particular agrega más información sobre el terrible trato de Abraham a Sarai en Egipto. Agrega el hecho de que Dios le dijo a Abraham que le mintiera al faraón acerca de que Sarai era su hermana, cuando en realidad era su esposa. Gracias por ver el video. ¿Qué libro crees que es el libro prohibido más fascinante de la Biblia? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Y no te olvides de darle me gusta a este video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.